En las colinas y valles de la región de Galaad, se cuenta una historia épica de valentía y destino sobre el mundo antiguo, cuando las tribus y naciones se unieron cerca del río Jordán. Este entorno rico en historia y costumbres sirve de telón de fondo para las aventuras de Jefté, un hombre cuyo legado está entrelazado con la tragedia y la valentía. ¿Sabías que aunque Jefté fue un guerrero valiente, tuvo una infancia estigmatizada y rechazada? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es tener un pasado que parece haberte preparado para fracasar a medida que envejeces? Además de heredar la fortaleza y tenacidad de su padre, Jefté también tuvo que cargar con el peso del rechazo social debido a los antecedentes de su padre. Su madre, considerada una prostituta, influyó negativamente en su vida y de forma inesperada marcó su futuro. Veamos ahora cómo Jefté superó estas dificultades y cambió su vida. Mientras crecía con sus hermanos, Jefté frecuentemente se debatía entre la admiración de su padre y el desdén de sus familiares. Con el tiempo, las cosas empeoraron y, finalmente, lo echaron de la casa de sus padres. Motivados por la ambición y el odio, sus hermanos lo rechazaron, diciendo que su nacimiento ilegítimo le negaba cualquier derecho al patrimonio familiar. En consecuencia, Jefté se vio obligado a buscar seguridad en la tierra de Tob. Si le conmovió la historia de Jefté y el gran sacrificio que hizo, suscríbase para leer más historias inspiradoras y que inviten a la reflexión. Tendrás acceso a historias que arrojan luz sobre nuestro camino de fe y devoción después de unirte a nosotros. No dejes pasar la oportunidad de pensar en retrospectiva y desarrollarte junto a nosotros. Entre otras personas privadas de derechos y oprimidas, Jefté encontró consuelo en el exilio. Ascendió rápidamente a la posición de líder del grupo de forajidos, gracias a su carisma y capacidad de liderazgo. Esta organización saltó a la fama bajo su liderazgo, ganándose tanto respeto como miedo. Pero las cosas en Galaad no estaban mejorando. Los amonitas, nación agresiva desde la antigüedad, comenzaron a reclamar la región al este del Jordán, poniendo en peligro la tranquilidad de las tribus israelitas e iniciando una nueva fase en la saga de Jefté. Cada vez era más evidente que no había ningún líder que pudiera afrontar la amenaza. El pueblo de Galaad, necesitado urgentemente de una solución, empezó a pensar en la que antes habían rechazado. Los ancianos de la zona recordaron a Jefté, el hombre que había crecido entre ellos pero que ahora estaba a cargo de un grupo de exiliados en lugares lejanos. Los ancianos partieron a buscar a Jefté en Tob, sintiendo esperanza y tristeza a lo largo del camino. La reunión fue un punto de inflexión en la relación de Jefté y Galaad, llena de conflictos pasados y urgencia actual. Los enviados se encontraron con una amarga pregunta de Jefté a su llegada: ¿No me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué te acercas a mí en tu angustia ahora? Los ancianos le mostraron cuán grave era la situación y le ofrecieron el liderazgo de Galaad a cambio de su disposición a humillarse y aceptar sus pecados. Después de una acalorada discusión, Jefté estuvo de acuerdo, pero solo bajo la estricta estipulación de que su poder se mantendría sin importar cómo terminara la pelea. Antes de entrar en combate, Jefté intentó una estrategia conciliadora. Para conocer los deseos de los amonitas y lograr la paz, les envió emisarios. Los amonitas se mostraron firmes en recuperar los territorios que creían suyos, por lo que las conversaciones fracasaron. Jefté se sintió agobiado por la responsabilidad de la vida de sus compatriotas porque parecía probable que hubiera un conflicto. Jefté juró a Dios en vísperas de la pelea ofrecer un holocausto a la primera persona que saliera de su casa y saludarlo a su regreso triunfante. A pesar del peso de este compromiso, que había asumido en un momento desesperado y lleno de fe, Jefté estaba comprometido a defender a su pueblo y su país. Jefté preparó su ejército para la batalla cuando se acercaba la mañana. Era consciente de que la astucia sería tan importante como la fuerza. Con la ayuda de la destreza de sus guerreros y su conocimiento del terreno, planeó ataques sorpresa y emboscadas que confundieron a los amonitas. Los sonidos del acero y los gritos de batalla resonaron por todo el campo de batalla, creando un clamor que resonó en las colinas de Galaad. Había mucho en juego, por lo que ambas partes luchaban con una pasión intensa e implacable. Con Jefté al mando,
el ejército israelita empezó a prevalecer. Sus estrategias y el valor de sus hombres hicieron que las tropas enemigas se desgastaran hasta el punto de que la victoria parecía segura. La rápida difusión de la noticia de la derrota de los amonitas dio a Galaad alivio y un nuevo optimismo. Jefté triunfó cuando regresó. La gente que lo había desterrado en el pasado de repente lo abrazó como a un héroe. Las calles de Galaad estaban llenas de emoción y agradecimiento por la victoria. Pero la felicidad de Jefté se vio atenuada por una preocupación persistente, la promesa que le había hecho a Dios. Un miedo creciente llenó su corazón a medida que se acercaba a casa. ¿Quién se acercaría a usted primero en persona? Lo agobiaba el deseo de evitar el sacrificio y la expectativa de cumplir su palabra. Cuando finalmente llegó Jefté, vio a su única hija salir a saludarlo, simbolizando la inocencia y la felicidad que contrastaban con la seriedad de su compromiso. El encuentro evocó emociones encontradas, convirtiendo la victoria de la guerra en un momento sombrío y lleno de matices a medida que se acercaba el resultado prometido. Hubo una mezcla de felicidad y tristeza por el regreso de Jefté a su ciudad natal de Mizpa. He aquí, su único hijo, se acercó a él con panderetas y bailes como muestra de agradecimiento por la batalla tan valientemente librada. Sin embargo, la dolorosa verdad del compromiso de Jefté con Dios interrumpió inesperadamente la felicidad de la ocasión. La única heredera de su nombre, su hija, estaba a punto de sufrir un final terrible. Lo que debía ser el pináculo de su éxito, su victoria sobre los amonitas, se convirtió en un espectáculo de tristeza y ruina en lugar de regocijo. El peso de la promesa de Jefté de repente eclipsó su felicidad. Al principio se sintió conmocionado y con un dolor insoportable al darse cuenta de las consecuencias de sus palabras. Se llenó de desesperación al darse cuenta de las duras repercusiones de su promesa, y su alma dejó escapar un grito sin palabras. Jefté sufrió una terrible confusión interna, dividido entre el amor por su hija y su fe inquebrantable. Su compromiso con Dios tuvo un precio, uno que ahora era vital para asegurar la redención de su pueblo, pero que también se manifestó en su forma más agonizante. La lucha que había librado para salvar su patria y a sus habitantes adquirió aún más importancia cuando experimentó su duelo personal. Cuando Jefté vio a su hija, cuyos ojos brillaban de felicidad ante su reencuentro, se vio obligado a considerar las implicaciones de su elección. Su rostro feliz contrastaba marcadamente con el sufrimiento de Jefté. La joven, aún envuelta en la inocencia de su juventud, escuchó atentamente y respondió con una calma impresionante para su edad. «Ay, hija mía, realmente me has derribado, y tú misma te has visto como la causa de mi dolor», dijo con una exclamación abatida pero apagada. «Padre mío, si das la palabra a Jehová, hazme lo que prometiste, porque Jehová ha tomado venganza sobre sus enemigos, los hijos de Amón», dijo He aquí con una calma que contradecía su profunda convicción y fe. Su aceptación del destino, aunque inesperada y noble, fue un testimonio de su fe y amor incondicional por su padre, así como de la creencia que guió sus vidas. Toda la familia de Jefté reconoció el comienzo de los sombríos preparativos para cumplir el voto. Sintiendo la gravedad de lo que le esperaba, la joven pidió un tiempo para llorar su virginidad en la montaña. Con el corazón afligido, Jefté le concedió un último deseo. La comunidad no solo lamentó la muerte de He aquí durante este tiempo, sino que también pensó en el sacrificio que estaba a punto de realizarse, que combinaba intrincadamente fe, responsabilidad y amor. Mientras su hija estuvo 2 meses en las montañas, Jefté pasó ese tiempo haciendo una profunda introspección. Le costaba creerlo y se preguntaba cómo se podía imponer un coste tan terrible por un acto tan desinteresado. El enigma moral de Jefté hizo que muchos se preguntaran qué significaba realmente la obediencia y si Dios podría requerir un sacrificio tan drástico. El sentimiento de obligación que lo había impulsado a asumir el compromiso contrastaba marcadamente con su sufrimiento interior. La conclusión final del compromiso se realizó cuando He aquí regresó de las montañas. Este acto adquirió una gran importancia espiritual y emocional al quedar envuelto en un duelo que iba más allá del sufrimiento y la pérdida física. Al cumplir su palabra, Jefté dejó una impresión duradera.
Habiendo presenciado el sacrificio, la comunidad obtuvo una nueva perspectiva sobre la importancia de la devoción a las creencias rectoras y el peso de las promesas. La narrativa de Jefté y su hija evolucionó hasta convertirse en una parábola sobre la confianza inquebrantable, el amor incondicional y la interacción matizada entre moralidad y responsabilidad. La decisión tuvo un profundo impacto emocional en Jefté, quien estaba atormentado por el dilema de si hacer un sacrificio personal tan grande valía el costo de la victoria y la protección de su pueblo. Su fe no flaquearía, pero el fantasma de su elección lo seguiría, una oscuridad interminable en su corazón. La lucha que tuvo a lo largo de su vida entre el dolor y la dedicación sirvió como recordatorio de las consecuencias de las decisiones humanas. La comunidad de Galaad inició una reunión anual de jóvenes de la zona para conmemorar su vida y sacrificio en memoria de su hija. Este acto de recuerdo comunitario se convirtió en un ritual para contemplar la sinceridad de la devoción y el significado de renunciar a algo. En el año 1140 se hizo habitual en Israel que las jóvenes se casaran con Galaadita, la hija de Jefté, 4 veces al año. La vida de Jefté nunca volvió a ser la misma después del terrible sacrificio de su hija, siempre estuvo teñida de sufrimiento y de las consecuencias de sus decisiones. Aunque Jefté mantuvo su liderazgo en Galaad, un manto de tristeza se cernía sobre él. Incluso cuando su pueblo enfrentó nuevas dificultades, su liderazgo, moldeado en la sabiduría que surgió de las dificultades, inspiró devoción y respeto. Jefté tuvo que lidiar con una serie de confrontaciones internas y externas con otras tribus a lo largo de los años. Su posición en la historia de Galaad se vio cimentada por su capacidad de guiar a su pueblo tanto en la paz como en el conflicto. Sin embargo, llevó consigo el peso de su voto y su cumplimiento, sirviendo como un recordatorio continuo de las difíciles decisiones que tuvo que tomar. Jueces 12:7 nos dice que Jefté el Galaadí murió y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Lejos del alboroto de las victorias anteriores y del estruendo de la guerra, Jefté falleció tranquilamente. Su legado pudo perdurar en la memoria de su pueblo gracias a su entierro en Galaad. Con el tiempo, Jefté se ganó el respeto y fue recordado tanto por su valentía como por el alcance de su abnegación. La narrativa de Jefté nos desafía a pensar detenidamente sobre las ideas de fe, promesas y sacrificio. Su historia examina los límites del compromiso y el precio de cumplir la palabra. Jefté nos sirve como recordatorio, a través de su vida y sus decisiones, del valor de sopesar cuidadosamente nuestra dedicación a nuestros ideales y la sinceridad de nuestros votos. Jefté ocupa un lugar especial en la Biblia, comparable a Abraham, quien estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Aunque la conclusión de la historia de Jefté presenta un punto de vista alternativo sobre la participación divina y la autonomía humana, Jefté enfrentó la prueba definitiva de la fe. A Abraham no se le permitió sacrificar a Isaac, pero Jefté cumplió su palabra y reveló algo nuevo sobre la conexión entre Dios y los humanos. Al contar su historia, Jefté se une a las filas de otros héroes y líderes israelitas que han hecho contribuciones significativas a nuestra comprensión de la fe, el liderazgo y el sacrificio. Los temas universales que abordó la vida de Jefté, la fe, el sacrificio, el cumplimiento de tu palabra y el peso de tus decisiones, resuenan incluso ahora. Sirven como recordatorio del valor de deliberar antes de comprometerse con algo, la fuerza de nuestras creencias y los efectos de nuestras decisiones tanto en los demás como en nosotros mismos. La historia de la vida de Jefté nos confronta, nos consuela y nos provoca, permitiéndonos reflexionar sobre la complejidad de la condición humana en nuestra interminable búsqueda de significado y propósito. Es apropiado buscar dirección y fortaleza en nuestra propia vida después de estudiar la poderosa historia de Jefté y considerar los temas profundos de la fe, el sacrificio y las consecuencias de las promesas, como nos dice el Salmo 112:1, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y se deleita mucho en sus mandamientos. Me gustaría pedirles a cada uno de nosotros que tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, nos reunimos hoy con la devoción y la fe fuerte que se encuentran en la narrativa de Jefté arraigadas en nuestros corazones.
Te suplicamos que nos des el discernimiento para hacer votos que exalten tu nombre y la fortaleza para cumplirlos de manera que demuestren tu justicia y amor. Ayúdanos a darnos cuenta de que el sacrificio es una señal de nuestra total confianza en ti, no de una pérdida. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y acciones para que, como Jefté, siempre podamos actuar con valentía e integridad mientras permanecemos bajo tu amorosa guía. Danos un corazón comprensivo e introspectivo que tenga en cuenta cómo nuestras elecciones y compromisos pueden afectar a otras personas. Enséñanos a buscar siempre tu voluntad, creyendo que tu voluntad es la mejor, incluso ante decisiones difíciles y dificultades en nuestras propias luchas y conflictos. Señor, haz que nuestra confianza en ti sea inquebrantable. Por favor, recuérdanos que tú siempre estás ahí y que tu amor es inquebrantable, pase lo que pase. Danos la fuerza para darnos cuenta de que no estamos solos y afrontar cada día con esperanza y determinación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cerramos nuestra oración, poniendo nuestra fe en tu conocimiento y compasión ilimitados. En efecto, al llegar a nuestro fin con nuestra exploración de la narrativa de Jefté, esperamos que le haya conmovido y haya profundizado su comprensión. Obtenga más historias como esta suscribiéndose a nuestro canal y asegúrese de hacer clic en la campana para asegurarse de no perderse ninguna actualización. Agradecemos su participación en este análisis en profundidad de la vida y las luchas de Jefté. Recuerda suscribirte si esta historia te resultó útil e inspiradora para no perderte más descubrimientos y análisis. Comenta sobre el tema que más te llamó la atención y ofrece sugerencias para temas futuros. Para que podamos seguir compartiendo historias que profundicen nuestra comprensión y fortalezcan nuestra fe, su participación es crucial. Hasta entonces, espero que su viaje esté lleno de inspiración y dirección.